Queridos amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi espacio, esperando que todos se encuentren de lo mejor. Hoy les traigo una nueva entrega, la que he denominado la identificación del mal. Me he tomado la libertad de hacer este video, ya que nos encontramos viviendo tiempos hostiles y oscuros para toda la población mundial en estos momentos. A lo largo de toda la historia se nos ha instaurado en nuestro subconsciente un color y cantidades innumerables de imágenes con respecto de la maldad, ya sea en el ámbito religioso, tanto como en las creencias y comportamientos de la conducta humana. Seguramente no todos tienen la capacidad de ver el lado oculto de esta tecnología que nos ha entregado y de la cual nos hemos hecho dependientes de una gran compañera en nuestro día a día. No es posible negar la eficiencia y la comodidad que también la acompaña. Más bien diría a título personal, dependencia absoluta de esta. Es imperativo poder identificar el propósito de ciertos grupos económicos y religiosos que se ven muy beneficiados con el manejo de la información que cogemos en nuestros dispositivos en nuestra vida cotidiana. Estoy tratando de entregar esta verdad en la medida que el señor YouTube me lo permita y no se moleste con mi persona en este humilde canal, ya que ineludiblemente se ha instaurado una censura absoluta por parte del conglomerado que usa la letra G como identificador. Podrán tratarme de conspiranoico, loco, de la manera que quieran, y siempre colocan un apellido a los que vamos entregando pequeños atisbos de luz hacia las personas. La verdad es que si alguien se da el trabajo de saber cómo operan los algoritmos del conglomerado y cuáles son sus objetivos finales, resultan bastante curiosos. Es difícil saber a ciencia cierta cuáles son, pero puedo asegurarles que nada bueno para nosotros tienen, ya que el conglomerado de la letra G trabaja para una entidad empresarial que su nombre comienza con la letra M, similar a los objetivos que se propone una persona en una labor sin clasificar. Dicha entidad mencionada, empresarial, trabaja para otra entidad gubernamental de inteligencia de una nación que se encuentra al norte del globo y que utiliza el nombre de una reconocida figura geométrica. Espero que quede claro a quién me refiero. Disculpen tanto misticismo literario, pero me veo en la obligación de hacerlo para que el señor YouTube no se enoje conmigo. Continúo. El trabajo de inteligencia social resulta exorbitante, pero aunque me tilden de amante de las teorías conspirativas, les tengo un ejemplo digno a considerar. Las grandes empresas tabacaleras internacionales en el pasado siglo XX generaron una fortuna indescriptible usando lo que determino como la pantalla, de la cual también fui víctima. A través de millonarias campañas publicitarias obligaron de tal manera a integrar el consumo de tabaco a nivel mundial, embolsándose sin tapujo las consecuencias que este nefasto negocio ha traído a la humanidad, recordando con mucho respeto la innumerable cantidad de personas fallecidas que este oscuro negocio ha producido. Más aún cuando en la actualidad en mi país veo como las empoderadas están siendo afectadas gravemente por este hábito. Afortunadamente podemos ver cómo se produjeron demandas colectivas, de las cuales se tuvo que indemnizar con grandes cantidades a algunas personas que demandaron a las tabacaleras después de décadas de envenenamiento insertado en el subconsciente de la población mundial. Si no creen lo que les digo, pueden apreciar la imagen de patentes otorgadas con respecto de la influencia de la pantalla en el subconsciente humano. Puedo asegurarles que incluso a través de la pantalla tienen el poder de enviarnos a dormir.
Cabe también mencionar la carta que envió el vicepresidente de Walt Disney al director del FBI el 9 de febrero de 1944, de la cual destaco el siguiente extracto. Ojo con esto. Las películas son una de las mayores fuerzas del mundo para influir en el pensamiento y la opinión pública, tanto en nuestro país como en el extranjero, escribió. Bueno, en fin, solo quiero aclararles que ya la influencia de estos artefactos malignos ya no se puede eliminar de nuestra cotidianidad, pero quiero hacer un énfasis en no legar la dependencia. Se puede hacer un uso útil de la denominada pantalla para informarse de manera asertiva, buscar distintos canales de información y no quedarse con lo que los mass media quieren que nos quedemos. Voy a dejar este video hasta acá y recuerden ver bien el fondo de su copa antes de beber. No olviden suscribirse a mi canal y dejar un like si les gustó el video. Les dejo un cálido abrazo a todos y nos vemos en otra entrega. Cuídense mucho. Chao.